la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. En este Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, hay que pedirle al Espíritu Santo la inteligencia sobrenatural para poder escuchar, entender, comprender lo que el Señor aquí hace y dice, y no equivocarnos por la apariencia. Cuando dice: vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, lo primero tenemos que entender el idioma y la mentalidad. En el idioma, en el hebreo, no existe la palabra primo, sobrino, tío. Esas palabras no existen y todo se reduce a una sola palabra: hermanos. Entonces los parientes son los hermanos, aunque sea el tío, aunque sea el sobrino, aunque sea el hermano o el cuñado. Entonces hay una sola palabra que resume muchas otras. Por eso es que nosotros no solemos decir hijo de, hijo de, hijo de. Entonces, como San Lucas tiene la genealogía de Jesucristo que viene por la Virgen María, San Mateo tiene la genealogía que viene por San José. Entonces se dice toda la genealogía para llegar hasta la persona. Entonces cuando se dice el hermano, cuando se nombra a una persona, para saber quién es, se va diciendo hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y se nombra los antepasados, y de esa manera ya es inconfundible de quién se habla. Aquí, aunque en nuestro idioma, en nuestra mentalidad, nosotros ya tenemos una palabra concreta para decir, y cuando hablamos del hermano, pensamos en padre y madre. Cuando hablamos de hermanastro, uno que está allegado. Pero a veces hay que también explicitar, es hermano solo por parte de padre o solo por parte de madre. Para los hebreos, la palabra hermano lleva muchos parientes dentro, pero a la hora de decir quién es, por eso lo dicen con la genealogía completa. Aquí no hace falta decir, porque no está diciendo quién es el que viene, sino los hermanos, varios de los parientes, que pueden ser pues otros que no son exactamente, puesto que la Virgen fue virgen y no tuvo más descendencia que Jesús, y por obra del Espíritu Santo sin perder su virginidad. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Jesús aprovecha todas las ocasiones para dar una lección. Y aquí nos está dando una lección muy importante. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Jesús nos está diciendo que le demos más importancia a la fe y las obras, ponerlo por obra,
la vida de fe que no a la carne y la sangre. Tengamos en cuenta que habla con judíos, con hebreos, con gente que le daba mucha importancia a ser del pueblo elegido, pero Jesús está contraponiendo entre qué es más importante, pertenecer al pueblo elegido o vivir la fe y cumplirla. Pues dale más importancia al vivir la fe que al pertenecer a un pueblo. Esto, como ven, para todos los judíos es muy importante escucharlo, ya que de ahí le viene, si es verdad que tienen una bendición por ser del pueblo elegido, pero no es eso lo que les va a salvar. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los que están unidos a mí? Los que cumplen, escuchan fe y cumplen obras de acuerdo a la fe, lo que yo digo y enseño. Entonces, este es lo que el Señor quiso decir, y no está diciendo que la Virgen María tenía más hijos, porque eso no es lo que aquí dice, dice otra cosa. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Cosme y San Damián, dos médicos mártires. Están en el canon que decimos en la misa, son los nombres Cosme y Damián que están ahí reflejados, porque fueron realmente un gran modelo para la Iglesia primitiva. Dieron su vida, pero estos médicos eran unos médicos que servían a todo el mundo, especialmente a los pobres, y no les cobraban. Entonces vivían la caridad y hacían el don que ellos habían recibido, su ciencia, pusieron primero la fe, después la caridad, su ciencia y, por último, su vida. Tanto es así que no por conservar la vida renunciaron a la fe, sino que vivían como médicos haciendo el bien, curando gratis, ayudando a todos los pobres, y mientras que curaban y hacían el bien, hablaban de Dios, llevaban a las personas a tener la fe, y por eso los persiguieron y los mataron, los martirizaron, y dieron su vida por la fe, bien contentos de poder hacer algo por Dios. Y en esta lectura que hemos escuchado de Esdras, aquí tenemos, el pueblo es deportado. Y entonces, por el pecado, es una ley, es un modo de actuar de Dios. Eso lo podemos de alguna manera aplicar a cada una de las personas en particular, pero también va por los pueblos en general. El pueblo de Israel ha abandonado la fe de sus mayores. No ha cumplido y no ha vivido de fe, con lo cual diríamos, en este sentido, Dios respeta nuestras decisiones. Nos da lo que han sido los profetas, que nos hablan de Dios, nos pone los testigos. Hoy tenemos el testimonio de San Cosme y San Damián, que eran laicos, no eran consagrados. Entonces, viven su fe. Entonces son ejemplos y modelos para que el pueblo entero lo siga. Pero cuando vivimos el pecado, nos apartamos de la fe y decae, puesto que la vida, las costumbres y la fe van unidas. O vives de fe o acomodas tu fe a tu vida. Entonces eso es psicológico. O yo cambio de fe o cambio de vida. Pero no puedo tener una fe y una vida diferente, porque eso en uno mismo produce un choque, una contradicción. Entonces, yo creo en Dios, pero no cumplo. Entonces, busco el dinero y entonces la conciencia me dice que voy detrás de que abandono a Dios, que traiciono sus mandamientos, que estoy robando, que estoy siendo injusto, lo que sea. Eso siente uno una lucha, una contradicción interna.
Entonces termino por decir, bueno, eso de Dios, a lo mejor hay dudas, quién sabe, tal vez. Y ya empiezan las dudas y por las dudas se diluye nuestra fe y terminamos creyendo de acuerdo a cómo vivimos o empezamos a corregirnos y terminamos adaptando, viviendo de acuerdo a la fe, lo que creemos. Pues el pueblo abandonó a Dios, empezó a servir a los dioses paganos, a Baal. Y Dios entonces, si tú me abandonas, yo me retiro. Dios es respetuoso. Si tú echas a Dios de tu casa, Él se retira. Lo que no puede ser que Dios esté aquí y yo viviendo en pecado. Entonces, si yo le pido a Dios que entre en mi casa, que entre en mi familia, en mi pueblo, en mi nación, tengo que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pero si decimos que creemos en Dios y no cumplimos sus mandamientos y le decimos a Dios que no reine, que no gobierne, Dios se retira. Y cuando Dios se retira, pues entra el enemigo, el diablo. Entonces viene la muerte, entonces viene en el pueblo. Dios, diríamos, en la historia de la salvación, esto se manifiesta y se ve claramente en el momento en que empezaba a decaer la fe y no vivían según la fe, pues Dios respeta y se retira. Entonces venían los pueblos vecinos, los enemigos, invadían el pueblo y ¿qué hacían? Destruían la ciudad, quemaban o se llevaban las cosechas, robaban todo el oro del templo y deportaban a todos los hombres con edad guerrera y demás, a las mujeres para concubinas y para servirles, se llevaban hombres y mujeres y dejaban un resto, gente mayor, los ancianos, los niños, una serie de personas que ahí se quedaban, pues los que se escapaban se escondían, los que no les servían para nada y ahí los dejaban un resto y el resto se lo llevaban. El pueblo ha sido deportado. El rey Darío y Ciro, después, son dos que conquistan todo el imperio y entonces ven, y son, diríamos, dentro del paganismo, como hay muchos dioses, hay esa creencia de los paganos, es decir, si acaso algún dios tiene poder, mejor es respetarlo para que no me haga mal. Entonces ven a los israelitas que tienen su Dios y dicen, ¿y tu Dios qué? Ah, no, pues ha sido destruido el templo, todo está así, y le lloran. Entonces se conmueve y dice, bueno, vete y sirve a tu Dios, a ver si ese Dios también me bendice. Igual que los otros dioses de otros pueblos, no es que sea un creyente especial, pero aquí Dios mueve al rey pagano para que todo Israel, después de haber estado deportado unos años, cuando ya el pueblo empieza a clamarle a Dios y pedirle, Señor, mira cómo estamos, que hemos caído en la desgracia, y cambian de vida, empiezan a pensar que tienen que volver a sus raíces, a su fe, pues cuando ellos vuelven con la oración y con la humildad, entonces Dios les mira compasivo y hace que les favorezcan y que puedan regresar a su tierra y reconstruir el templo del Señor. Es esa ley. Si tú te apartas de Dios, si tú rechazas a Dios, Dios te respeta. Entonces viene la desgracia. En esa desgracia, en ese abandono, empiezas a sufrir la hostigación, la persecución de los que no creen en Dios. Cuando empiezas a sufrir por haber abandonado a Dios y entonces reconoces y vuelves otra vez a Dios y empiezas a pedirle con humildad y con fe, entonces Dios te vuelve a mirar, te vuelve a escuchar. Dice que ahora que estás sufriendo, acudes a mí, pero como yo soy bueno, te voy a ayudar. Y entonces Dios favorece. Y en ese favorecer, que es lo que aquí está ocurriendo, mueve incluso a los paganos, a los que no creen en Dios, hasta de las cosas adversas Dios saca bienes. Dios sabe sacar de los males bienes. Y esto es lo que nos dice esta historia. Hoy es una parte nada más. No se comprende la historia completa si no hemos leído más atrás.
Entonces Esdras va contando, Esdras es un gobernador judío, entonces él, que está muy cerca de los reyes, de Darío, pues entonces le habla, le llora, le cuenta, y el rey se conmueve y le autoriza para que reconstruya el templo y le da esta serie de decretos favorables para que él regrese y construya o reconstruya, repare el templo que está destruido. Y esto es lo que hoy nos narra. Sacando de aquí la enseñanza, Dios respeta tus decisiones. Te da toda clase de ayudas, toda clase de ejemplos, toda clase de lecciones. Dios no es que diga, yo no hago nada, no. Te está animando, pero te respeta. Si a pesar de todo lo que Dios hace, y aquí tenemos al Señor de los milagros, cuántas personas que han recibido tantos milagros y que los podemos ver y podemos conocerlos, pero claro, al fin y al cabo la fe es libre. Y yo les puedo decir, mire, yo he visto este milagro, yo he vivido esto, a esta persona le ha pasado esto, aquel otro, lo otro, a mí me ha ocurrido esto. Yo les puedo contar muchas cosas, pero como somos libres, tú puedes decir, ah, sí, qué bien. Bueno, pero quién sabe, tal vez, a lo mejor, quizá, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Pero si todo eso ha ocurrido, si están los testimonios. A lo mejor, quién sabe. ¿Por qué no cambia de vida? Es que me cuesta. Ya. Esa es la razón verdadera. Que los que no quieren creer, miren, decía, dicen los santos padres, San Agustín, que para el que quiere creer, tengo 1000 razones. Para el que no quiere creer, no hay ninguna razón. Porque si le dices, pero es que Dios hizo el mundo, ¿quién ha hecho todo esto? Esto no puede existir, eso a saber, entonces está la casualidad, porque las cosas suceden. Entonces, no hay manera de convencerle. Pásate a otro argumento. Bueno, pero mira, si todos los pueblos del mundo entero han creído siempre en Dios, eso es porque tiene que haber algo superior, a saber, y si se equivocan y además, entonces no le convences por ahí. Te vas a otro argumento, pero tenemos la palabra de Dios, a saber si eso lo han escrito hombres para su interés, para decir lo que ellos quieren. Pero hay personas que han dado la vida por la verdad, por decir que esto es así. Quién sabe, tal vez eso sea mentira. Entonces, el que no quiere creer, ya le puede dar 1000 razones, que ninguna le vale. Ninguna le vale. Renan, ese gran ateo y perseguidor de la Iglesia, aunque era un ateo que creía en Dios, pero bueno, a Renan un día le llega uno de sus discípulos y le dice, maestro, ya tengo un argumento para demostrar que Dios no existe. Hizo así, se sacó el reloj, como entonces llevaba el reloj de bolsillo con su cadena, se saca el reloj y dice, mientras que yo vea esto, no podré creer que Dios no existe. El reloj lo hizo un relojero, el mundo lo hizo Dios. Eso, un ateo, entre comillas. Pues Renan decía, es imposible demostrar que los milagros existen. Dice, pero vamos a ver, si yo te muestro un milagro, ¿lo aceptarías? Dice, si viniese el taumaturgo es el que hace el milagro. Y si es el milagro que yo digo, ¿qué milagro pondrías tú? ¿La resurrección de un muerto? Pues a ver, si resucitase a un muerto, el muerto que yo elijo, o sea, él, para que no le engañe, va a buscar el muerto. A ver, este está realmente muerto, está que esto ya no, aquí ni Dios lo va a resucitar. Y ponemos el muerto que yo digo, en el lugar que yo digo, y a la hora que yo digo, y viene el taumaturgo, invoca a Dios, y el muerto resucita, ¿qué? ¿Creerías? Dice entonces, si se diera ese caso, pero que no se va a dar, por supuesto, según él. Si se diera ese caso y el muerto resucitase, todavía no podría creer.
Habría que repetir en otras circunstancias de otra manera. Entonces, ¿qué? Si ves resucitar a un muerto y no crees, entonces no es que no tienes razones para creer, es que no quieres creer. Pues eso es lo que pasa. Cuando el pueblo no quiere creer, todas las cosas, las maravillas que Dios hace para que creamos, no las vemos, aunque lo tengamos delante de los ojos. Pero cuando el pueblo cae y sufre y entonces acude a Dios, Dios se compadece. Y esto es lo que hizo. Esto es una prueba más de que si volvemos a Dios de verdad y de corazón, con sinceridad, Dios no nos abandona. Nosotros hemos pecado, hemos sido culpables, sí, no merecemos. Pero si Dios no hace las cosas porque tú te lo merezcas, es porque Él es bueno. Y ya está. Es porque Él es bueno, es porque Él quiere tu bien, aunque tú no te lo merezcas. Entonces Dios va a hacer milagros y los hace grandes. Por eso la Virgen de Fátima, ¡cuántos milagros! Pero no es porque nos lo merezcamos, es porque es buena, es porque es madre. La lógica de una madre es diferente de la lógica de la razón. A una madre le explicas, empiezas a decirle, ¿te das cuenta de que tu hijo está obrando mal? Sí, pero tú sabes que él está abusando y que te está pidiendo dinero para irse a la droga, para irse al vicio, para no sé qué. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es, no le des dinero cuando viene a pedirte. Ya lo sé, eso es lo que tengo que hacer. Llega el hijo, anda mamá, dame dinero para comer. Toma. Pero que te está engañando. ¿Que ya te ha engañado 20.000 veces? Sí. Pero es que es mi hijo. Y el último argumento, ya te lo tira todo por el suelo. ¿Por qué le estás dando dinero si se va a la droga? Ay, es que me estaba pidiendo para comer. Pero si te ha mentido 20.000 veces, es que es mi hijo. Y ya con ese argumento todo está ya tirado por el suelo. O sea, es madre y siente y le pide y entonces quiere creer una última oportunidad. Venga, a ver si esta verdad, a ver si esta vez es verdad. Y le da otra oportunidad al hijo. Y otra oportunidad, y otra oportunidad. Y el hijo sigue abusando. Es que es otra lógica, la lógica del corazón. Por eso la lógica de Dios es diferente. Dios es bueno. Acude a Él, tócale el corazón, conviértete y Dios obra, Dios cambia. Que la Santísima Virgen nos enseñe a confiar en Dios, que es tan bueno, y a pesar de que no nos lo merecemos, Dios nos ama y nos ayuda y nos bendice. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.